Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Diego Angulo en Bogotá. Óigame, ya casi se acaba el mes de octubre del 2021, 26 de octubre. Llegará noviembre, llegará diciembre y se va este año y vamos a tener un diciembre distinto al del año pasado. Óigame, yo me he encontrado en mi búsqueda permanente de artículos, de enseñanzas, algo que apareció en la Agencia Española de Prensa EFE y que me parece supremamente interesante y enriquecedor para los oyentes de esta columna de Una Voz en el Camino que dirige el maestro Ley Martín. Escuche con mucha atención porque este es un tema que le va a agregar valor, que le va a dejar enseñanzas importantes, interesantes y que incluso puede cambiar positivamente su vida. La autoestima es la reputación que adquirimos de nosotros mismos, decía Nathaniel Branden. Ojo con esta definición. La autoestima es la reputación que adquirimos de nosotros mismos. Lo decía Nathaniel Branden. Él es un psicoterapeuta canadiense, especialista en el campo de la psicología de la autoestima. Para él, hablar de una autoestima sana, buena o alta es hablar de una persona que se quiere, se respeta y se valora. Sin embargo, el ser humano se enfrenta a lo largo de su vida a todo tipo de retos que la ponen a prueba. Óigame, yo voy a ir leyendo esta información científica tan interesante, pero también le voy a agregar algunos comentarios. Primero voy a leer unos apartes. Es más, yo ya pienso que sobre este tema me van a salir 2 o 3 informes. Porque acá en la columna hay un tiempo, es un tiempo breve, pero pues esa es la regla del juego y esa es la regla que hay que respetar. Y es la regla que entre otras cosas me gusta, ¿no? Hay una limitación en el tiempo que es importante para que haya una variedad. La radio es un show de voces, me decía en una oportunidad mi jefe y mi amigo Yamid Ahmad. Me decía, mire Germán, la radio es un show de voces. Y es verdad, tienen que hablar varias personas. ¿Qué tal una sola persona hablando 3 horas? ¡Qué horror! Muy bien. Para él, hablar de una autoestima sana, buena o alta es hablar de una persona que se quiere, se respeta y se valora. El miedo al que dirán, a no ser aceptados, a ser diferente, a no dar la talla, son algunas de las creencias limitadoras. Cuidar de la autoestima implica conocerse, reconocer los propios errores o aspectos en los que se puede mejorar, aceptarse, ser capaces de visualizar el propio potencial y relacionarse con los demás de forma eficaz y satisfactoria, entre otros factores. La psicóloga Herminia Gomá, directora del Instituto Gomá y creadora de la Escuela de Coaching Teológico, ofrece las claves para aquellos factores que incluyen y que influyen en el bienestar de la autoestima para vivir. Este es un libro dirigido a ayudar a reforzar esta competencia y también a generarla en los demás, indica la doctora Gomá. El libro se llama Autoestima para vivir. Autoestima para vivir. La autora explica una metodología basada en el coaching teológico. Telos es un término griego que significa fin, objetivo o propósito, cuya aspiración es lograr que las personas lideren su vida partiendo de la base de que todos tenemos un don. Somos importantes, especiales, diferentes y poseemos un gran poder transformador. La rueda de la autoestima
las etiquetas negativas, saber perdonarse, potenciar nuestra autoconciencia, superar la vulnerabilidad, trabajar en la resiliencia o saber decir no, son algunas de las 35 actividades que contiene el libro y que el lector puede realizar tras la lectura de cada capítulo. Por ejemplo, la actividad de saber decir no supone una herramienta para enfrentar la vida mediante el reconocimiento del valor de nuestro tiempo y el aprecio y respeto de nuestras capacidades y pensamientos. Pronunciar este monosílabo no es tarea fácil. Prueba de ello es una de las frases de Gabriel García Márquez, de las que hace eco la doctora Gomá, y esa frase de Gabo dice: lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue a decir no cuando es no. Óigame esta frase esta frase de García Márquez. Lo más importante que aprendí a decir después de los 40 años fue no cuando es no. Óigame, entonces, a mí este tema realmente me parece tan importante que ya les digo, lo más seguro es que me salgan 2 o 3 informes sobre este mismo tema de la autoestima, para que esté pendiente y para que los escuche. Entonces la autoestima es la reputación que adquirimos de nosotros mismos. Qué definición maravillosa la que hace Nathaniel Branden. La autoestima es la reputación que usted adquiere de usted mismo. ¿Usted qué reputación tiene de usted mismo? ¿Qué reputación tengo de mí mismo? Como estas columnas y esto que digo, yo me lo digo muchas veces, es a mí mismo, para poder pensar y para poder reflexionar y para saber en qué es que estoy y en qué debo cambiar. Pero yo tengo la certeza absoluta de que a las personas que escuchan la columna también les va a servir. Óigame, para el doctor Branden, hablar de una autoestima sana, buena o alta es hablar de una persona que se quiere, se respeta y se valora. Por favor, esto es sabiduría concentrada. Para el doctor Nathaniel Branden, hablar de una autoestima sana, buena o alta es hablar de una persona que se quiere, se respeta y se valora. Mejor dicho, si usted no se quiere, si usted no se respeta, ni usted se valora, no puede aspirar a que le suba la autoestima. Con toda la razón me decía algo parecido el doctor Hugo Mastrodomenico Brit. Lo entrevisto en uno de mis libros, de hecho lo llevaba permanentemente a mis programas de Caracol. Decía el doctor Mastrodomenico: para que le suba la autoestima a una persona debe ponerse metas, conseguirlas y agradecerlas. Y el doctor Nathaniel Branden dice: hablar de una autoestima sana, buena o alta es hablar de una persona que se quiere, se respeta y se valora. Así es de que quiérase, respétese y valórese. Sin embargo, el ser humano se enfrenta a lo largo de su vida a todo tipo de retos que la ponen a prueba. El miedo al qué dirán, a no ser aceptados, a ser diferente o a no dar la talla, son algunas de las creencias limitadoras. Óigame, el miedo al qué dirán, a uno qué le importa lo que digan los demás, hola. Sobre todo en esas empresas donde hay unos corrillos en los pasillos hablando mal de los demás. Yo lo he dicho muchas veces, soy un tipo plagado de defectos. Yo no quiero ser un ejemplo para nadie. Ni quiero parecer un santo, ni un sabio, una persona llena de defectos. Claro, también estoy lleno de virtudes, ¿no? Pero hay 2 cosas que yo no hago. 1, hablar mal de los demás. Y 2, nunca en mi vida he sentido envidia de nadie, ni por nadie, y punto. Entonces, ese tema del miedo al que dirán, hombre, analice eso como el miedo al que dirán. Ese es un concepto que tiene una persona. Muchas veces una crítica injusta es un elogio disimulado, y como decía por ahí una niña en un ascensor en una propaganda hace varios años, la envidia es mejor inspirarla que sentirla.
qué pereza una persona sintiendo envidia de los demás, o tratando de odiar a los demás, o criticando a los demás, como si esa opinión fuera importante. Entonces, el miedo ¿usted le tiene miedo al que dirán, hola? Que digan lo que quieran. Mire, uno sabe que es uno y sabe que no es uno. Como me decía un amigo me decía, oiga, mi papá me decía, mire mijo, usted no es más que nadie, pero tampoco es menos que nadie. Entonces usted no debe tener miedo al que dirán, a no ser aceptado. El que lo acepte, que lo acepte. Y el que no, pues que no. Y eso debe ocurrir en todas las áreas, incluidas el amor. Eso lo escuché en una cosa que llamaban reggae cuando estaba caminando por una playa de San Andrés. Yo quiero a quien me quiera y olvido a quien me olvida. Entonces, como voy a hacer un análisis de cada párrafo y voy a dar mis aportes con la única intención de favorecer a los oyentes, pues este escrito a mí me va a dar por lo menos para 2 o 3 informes, pero prefiero hacer las cosas despacio, con análisis, con reflexión, que hacer una simple lectura de un texto. Entonces, esté pendiente porque voy con otros informes sobre este tema de la autoestima y de momento no le tenga miedo al que dirán, no le tenga miedo a no ser aceptado, no le tenga miedo a ser diferente o no le tenga miedo a no dar la talla para usted. Es que uno tiene que buscar es la satisfacción de uno mismo y no buscar ese reconocimiento de los demás. Una de las cosas más paralizantes que existen es la necesidad de aprobación. Bueno, era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo. A quien desee mis audiolibros que tienen como 80 páginas, 80 horas de enseñanzas, no sé si pueden ser 80, 90 o 100 horas de enseñanzas, se comunica conmigo y le digo cómo los consigue. O mi curso de Así se habla en público digital, que tiene 34 videos o un libro. Y si usted tiene un texto y lo quiere convertir en un ebook, en un libro electrónico para que lo venda a través de Amazon, con mucho gusto le ayudamos en esta tarea. Todo por el día de hoy. Mi correo electrónico conferencistagermandiaz@hotmail.com, WhatsApp 322-218-7567. Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá, la información la presentó, gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.